Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean todos los que nos están escuchando a un programa un poco diferente esta vez en la página buscandoloescondido.com. Un programa que vamos a dedicar a las dos fiestas que están por llegar muy pronto en los próximos días. Una de ellas la fiesta de la Pascua, la otra la fiesta de los panes sin levadura, Pascua al Pesaj. Y pues para discutir un poquito sobre ella, estudiar un poco, platicar experiencias, comentarios. Había allí una invitación abierta para las personas que nos quisieran acompañar. Lamentablemente, pues nadie se animó, pero pues aquí estamos como siempre, un servidor, Guillermo Guerrero, y Gabriel Estrada, quien me está acompañando también. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, Memo. Pues sí, definitivamente, pues a ver qué sale, ¿no? De esta plática, porque ahora sí que sin guión establecido, no sabemos qué vamos a decir, pero pues qué más diremos si no es la Torah, ¿no? Y pues sí, hombre, que la gente se anime a participar. Fíjate que yo mismo he invitado a gente de pronto y me dicen, es que sabes que no sé tanto como ustedes. Pues ni, Pero pues nosotros no. tampoco sabemos, ese es el problema, ¿no? A veces hacemos más preguntas y a veces la gente piensa que al revés, ¿no? Que no sabemos nada, entonces, pues sí, es bien difícil, como explicar la posición en la que estamos. Y fíjate que Ujú. yo creo que es muy probable que tú y yo tengamos diferencias ahora sí en esta parasha. Normalmente nunca las tenemos, pero no sé, me da como inquietud también, eh, pues preguntarte algunas cosas a ti, Memo, en lo personal, para saber cómo las ves, bueno, pues cómo la ves tú más bien, ¿no? Ujú. Y pues la corriente caraíta y todo eso, ¿no? Yo creo que va a ser algo bien interesante porque pues sí va a ser el intercambio de ideas y sobre todo se me hace bien interesante también porque la gente se va a dar cuenta o vamos a aprender todos que es posible pensar completamente diferente y participar en una misma cosa, ¿no? Que a Sí, veces, sí, que a sí. veces me da la impresión que la gente no está muy acostumbrada a ese estilo de O que tiene que intercambio. ser como yo digo, si no, no. Sí, fíjate que hoy que nos preparamos para esta clase estuve pensando en eso, en por qué tenemos tantos comentarios en Facebook así, y es porque, bueno, llego a la conclusión que tiene que ver con el hecho de que la gente piensa que estamos hablando o de salvación o que le queremos imponer el judaísmo o la Torá a la gente, ¿no? Veo a veces como que ven ellos nombres en hebreo y inmediatamente piensa que estamos haciendo proselitismo al judaísmo, entonces yo creo que tiene más bien que ver con la percepción de la gente de que cuando alguien enseña algo, piensan que ese algo es para todo el mundo, ¿no? Y pues a lo mejor ahí está la confusión. Sí, esto es para el, ahora sí que al El que le que le caiga el caiga el saco. saco, exactamente. Entonces, pues sí, bien emocionado de ver qué sale en esta clase, Memo. Pues sí, y la primer pregunta, ¿qué crees que fue primero, el huevo o la gallina? Nah, ya ves que es Pascua y panes sin levadura. Y yo a veces he escuchado que la fiesta es panes sin levadura y para la Pascua es una parte de la fiesta de panes sin levadura, que es un poquitito antes de que comience o algunos otros se le da más peso a la Pascua y los panes sin levadura se deja como que de ladito un poco o serán dos cosas completamente diferentes. Fíjate que me parece ser que son dos fiestas diferentes. Obviamente, Memo, estoy hablando en lo particular, en mi opinión, seguramente tú me podrás explicar algo diferente. Pero si digo, en el repaso o hace rato que nos poníamos de acuerdo fuera de micrófono sobre más o menos cómo íbamos a estructurar esta plática, no sé si te diste cuenta que en el libro de Levítico se toma como una fiesta aparte, ¿no? Ujú. Obviamente esto se presta mucho a interpretación. Por ejemplo, ahí en Levítico, tú recuerdas cuál es la primera fiesta que se menciona, ¿verdad? El Shabbat. El Shabbat, exactamente. Fíjate que conozco a un chavo israelita que él no estudia la Torah. Y entonces, en esa ocasión estaba yo estudiando Levítico y me dice, sí, tú sí sabes cuáles son las fiestas del Señor, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la primera? Y le digo, no, pues el Shabbat. Y me dice, no, esa no es una fiesta. Entonces me hizo bien chistoso porque como no, pues si Levítico es la primera que menciona y él decía que no, que era la Pascua, ¿no? Incluso ni siquiera me mencionó panes sin levadura, sino la Pascua. Entonces, definitivamente hay mucha controversia en este tema. No sé los caraitas cómo lo ven, Memo. Lo ven más como pegadas, Mm, como que la Pascua es una parte de la fiesta de los panes sin levadura, oh, porque pues ya ves que la Pascua se celebra el día 14 entre las dos tardes, tardes, así es. o sea,
el día, hablando de la cultura hebrea, los días comienzan al caer el sol. Entonces, entre las 2 tardes quiere decir por ahí de entre las 3, 4, 5, 6 de la tarde, se celebra la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues es el hecho de sacrificar al borreguito. Y se come ya en el día 15 realmente, o sea, en la cena, que ya es dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Claro. Entonces, como que se ve como que son juntas, pero sí, realmente al leerlas en Levítico y en Deuteronomio, yo sí las entiendo como que son dos fiestas separadas que pasan a estar muy, muy juntas, ¿no? Sí. Se intercalan. Sí, porque fíjate que es bien interesante que sí hay una distinción entre la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, y tiene que ver con la preparación, ¿no? Tú sabes que pues que con la Pascua tienes que meter al animalito 10 días antes, y eso ya te indica a ti, ¿no? Digo, vamos, a los que también hay mucha controversia en cuanto a si hay que matar un animal o no ahorita, pero bueno, Ujú, el punto es que en la Pascua, si existiera el templo, pues el día 10 tú tendrías que meter el animalito a tu casa, ujú. y Cuatro cuatro días días antes. antes, ¿no? Y en panes sin levadura, la verdad es que empieza el mes y ya estás pensando en acabarte lo que hay en la alacena. No sé Y si ya has, no comprar. y no claro, yo hace un mes no compro cereal y cosas así, precisamente como que en la preparación, ¿no? Entonces, como que la forma de prepararlo sí se me hace un poco diferente y creo que es todo un proceso, ¿no? Yo en realidad creo que ya la fiesta, vamos, el 14 de Nisan, ya es la cúspide de algo que ha sido preparando, o de dos fiestas que ha sido preparando con anticipación, ¿no? Que en Ujú. teoría parece ser que era lo que Dios pretendía al dar todas estas señales, ¿no? Así es. Entonces sí se me hace como que esa es otra forma de distinguirla además. Y pues obviamente la Pascua, al menos en el judaísmo, no dura los 7 días, sino pues nada más es esa noche, ¿no? Sí, nada más esa noche y pues los panes sin levadura son 7 días. Bueno, y para la gente que nos está escuchando decir, bueno, ¿y qué es eso de panes sin levadura y qué es eso del Pesaj o la Pascua? Porque fíjate que hoy hubo alguien que me preguntó, bueno, ¿y eso qué significa, no? Ujú. Imagínate, o sea, Pues entonces sí, de repente hablamos así como que si toda la gente nos entendiera y de repente decimos, bueno, ¿y eso qué es? sí, sí. Cómo De hacemos hecho, el resumen? recibimos un comentario que decía que les gustaba mucho todo lo referente a los estudios de la Biblia, pero que había palabras que no nos entendían. Claro. Entonces, a lo mejor como que sí nos pensamos que o se nos va el avión y empezamos a decir algunas ciertas palabras, nosotros ya se nos hacen más comunes y pues a lo mejor algunas personas no tanto y si nos falta un poquito regresar a explicar un poco más, pero pues no lo hacemos con el afán de decir, mira, nosotros sabemos palabras, sino pues como las leemos y las practicamos muy seguido, pues, se nos van haciendo Sí. parte de y pues se nos salen, así como ahorita, ¿no? Pascua y panes sin levadura. Ah, pues qué padre. ¿Y qué es eso? La mayoría de las personas no lo saben. Pues bueno, la Pascua, ¿qué es la Pascua? Como dijimos, pues es la primera de las 7 fiestas anuales, 7 fiestas que Dios le dio a su pueblo. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en Levítico 23. Yo creo que más o menos como dentro de un mes y medio que lleguemos a Levítico 23 en las porciones de la Torah que hacemos semanalmente, pues ya veremos ahí de cuáles son esas 7 fiestas, que realmente son 8, si agregamos el Shabbat, que es Claro. la primera, ¿no? Y normalmente pues se piensa, pues es que esas son fiestas judías, y pues realmente déjame decirte que no son fiestas judías, sino son fiestas que Dios le dio a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A su pueblo Israel. Y dice que son mandamientos perpetuos, ¿no? Que se tienen que celebrar de generación en generación. Por Israel, por Y supuesto. por Israel. Y pues de ahí pues se pueden derivar muchos comentarios, ¿no? De que no, pero es que eso ya pasó, eso no, eso era antes. Pero vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 5 versículo 7 vemos que se estaba celebrando esta fiesta y ya fue esto, pues Jesús ya había muerto, ¿no? En Nos Crónicas, dice que Corintios, estaba Corintios.
Ay, perdón. Sí. Corintios, sí. 1 Corintios 5:7. Déjame lo busco, ¿lo tienes por ahí? No, lo estaba buscando, pero ya 5, 7, 5, 8. Fíjate que me llama mucho la atención porque Pablo dice, por lo tanto celebremos la fiesta. No, no dice, por lo tanto, no la celebremos, al contrario, ¿no? Y es muy interesante todo el contexto de ese capítulo porque nos habla en términos de una fiesta que ellos están por celebrar, que es exactamente estas dos de las que estamos refiriendo. Entonces, definitivamente creo que es algo para considerar. Y ojo con esto, hay que recordar una cosa, porque estaba viendo una página mesiánica hace rato que explicaba que pues no, que en realidad lo espiritual era lo importante y bla, 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 ¿no? Y me llamó mucho la atención que una página mesiánica dijera esto. Sin embargo, tenemos que entender una cosa. Efectivamente en Levítico, si le damos una revisada, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, ¿no? Moisés no fue enviado a los gentiles a decirles que guardaran las fiestas, sino específicamente a Israel, ¿no? Entonces, por supuesto, hay todo un trasfondo histórico atrás de las cartas de Pablo que valdría mucho que la gente que nos escucha las estudiara, pero parece ser que Pablo no está imponiendo en realidad estas prácticas a los gentiles, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si usted nos está escuchando en este momento y está escuchando que decimos que Pablo invitaba a la gente a celebrar las fiestas, hay que distinguir nada más porque acuérdense que incluso en el mismo Israel hay diferentes, vamos a decir, niveles, no por importancia, sino por tipos de servicio, ¿no? Unos eran levitas, otros son hombres, otros son mujeres, otros son primogénitos, otros el pueblo, y cada uno tiene diferentes mandamientos, ¿no? Ya si nos volvemos muy técnicos, Memo, pues tendríamos que distinguir si es gentil, gentil, si es gentil pero viene de la casa de Israel, si es judío, entonces todos ellos o cada uno de ellos está en situaciones diferentes y tienen obligaciones diferentes. Entonces, usted va a escuchar esto y si de pronto siente que lo estamos judaizando, entonces definitivamente apague el micrófono y las bocinas y tire eso a la basura. Pero Sí, pues que el micrófono, pues ¿para qué? Si bueno, no, sí, no va a perdón, el estar bien. micrófono no, las bocinas, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás entendiendo esto, entonces seguramente no nos han puesto tanta atención, ¿no? Ujú. Simplemente estamos diciendo que había judíos, había israelitas también, que son dos conceptos diferentes, que mientras estaban ahí con Pablo, estaban procurando guardar la fiesta, ¿no? Y fíjate que hablando de ese tema, Gabo, que esto es para Israel, alguna vez en alguno de los comentarios que hicimos en alguna parasha me preguntaban, bueno, pero ¿quién es Israel o cómo sabemos quién es Israel? Y mi respuesta fue, pues la persona va a saber si es Israel o no, ¿no? Claro, No hay una fórmula mágica o no hay algo que haya que buscar en el árbol familiar o algo así, sino uno va sabiendo, uno se va dando cuenta realmente, si esto se me hace que sí está aplicando a mí o no, esto de plano no es para mí, claro, y cada quien va a tomar su decisión, ¿no? O sea, no quiere decir que esto es para Israel, o sea, que sería igual a que esto es para los judíos nada más, claro, o nada más a los que viven en la tierra de Israel, sino tú te vas a ir dando cuenta conforme vayas estudiando la Biblia, conforme vayas estudiando la Torá, si te está hablando o no te está hablando. Y ahí es donde te podrás dar cuenta si empiezas a seguir los pasos que te va pidiendo Dios, si empiezas a regresar a Él, pues yo creo que poco a poco, así fue mi proceso, poco a poco fui entendiendo que dije, oye, espérame, me acuerdo que tú precisamente me decías, no, pues hablando sobre un tema u otro y no, pero no te apures, Memo, esto aplica para Israel y al principio yo decía, uff, qué bueno, que nada más aplique para ellos porque qué difícil. claro. Y poco a poco, solo, sin que nadie me dijera, dije, oye, espérate, yo quiero ser de Israel. Y cuando en tu corazón dice yo quiero ser parte de Israel, empiezas a tratar de buscar y hacer conforme a las instrucciones del Padre, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor ni somos de Israel, ¿verdad? Exacto. Pero lo estamos buscando al menos. Exactamente. Sí, sí, porque de repente también el concepto de salvación es como, ay, porque escuchas un audio ya te salvaste y ya eres Israel. Pues no, la verdad es Pues que no, habrá un día en particular en el que todos y cada uno seremos juzgados y el que decida saber más, pues es al que más exigente se va a más poner al... la cosa. Entonces, Ujú. ¿quién pasará la prueba? Pues en realidad
Nadie lo sabemos hoy con exactitud, ¿no? Y bueno, pues la Pascua, ¿dónde se origina? Se originan bueno, si lo En vemos desde el Egipto. punto de vista de la Claro. Biblia, en Éxodo capítulo 12, con la salida de Israel de la tierra de Egipto, que fue liderada por Moisés. Nos acordamos que Moisés se le vio una zarza quemándose y se acercó y Dios habló por medio de la zarza y le dijo pues que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces pues después ahí de varios dimes y diretes pues fue Moisés, pasaron las plagas hasta que por fin fue liberado el pueblo de Egipto y pues de ahí viene esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Ahí en Éxodo se establece como una celebración para recordar ese acontecimiento, ¿cuál? La salida de Israel del país de Egipto, de la tierra de Egipto, y le ordena a su pueblo guardarla de generación en generación, todos los años Claro. en el primer mes del año, que vemos por lo que dice Éxodo, por lo que dice la Torá, sabemos que el primer mes del año es ahorita tú comentabas, es Nisan, que pues ese no es un nombre del mes Bíblico, claro. bíblico. En la Biblia vamos a encontrar que dice Aviv y mucha gente pues dice, entonces el primer mes del año se llama Aviv, y Aviv tampoco realmente es el nombre del mes, sino Aviv es una acción o es el hecho de que la cebada se encuentre madura ya en la tierra, o sea que ya esté lista para ser cosechada. Es esa acción que sucede es lo que se llama Aviv. Entonces realmente, ¿cómo se llama el primer mes del año? Pues el primer mes. Sí, es decir, sí, antes no había nombres, ¿no? El nombre de Nisan tiene que ver con cuando Israel es exiliado a Babilonia, pues ahí adquieren los nombres, fíjate, babilónicos de los meses y pues se nos quedó Nisan. Ujú. Sí, ahorita si buscas en algún calendario cívico israelita, o pues vas a ver que dice Nisan. Claro, y fíjate que Ujú. incluso me topé unos testigos de Jehová el otro día y me comentaban que hoy que en Nisan vamos a celebrar la fiesta y todo esto, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde llegó esa tradición, ¿eh? Sí, sí, y todavía pues mucha gente realmente considera que sí se llama el mes. O sea, no, nadie le dijo ni nadie le Claro, les comentó explicó. que así no era, ¿no? No, Así como muchos vivimos pensando, no, ¿cuál Nissan? Ahorita es abril. sí, claro, exactamente. Y pues bueno, se tienen varias hipótesis de, pues en qué fecha pasó todo esto, cuándo fue la salida de Israel del pueblo de Egipto. Una de ellas, basado en los libros de los reyes, tanto en el primero como en el segundo libro, nos indica que fue más o menos por el año 1493 de la era pasada, antes de Cristo. Otra teoría secular que se basa en datos históricos, en algunos eclipses, ahí se hacen cálculos, nos da el año 1447 antes de Cristo. Y por último, el judaísmo, la tradición judía, el Talmud, pues nos indica que más bien la fecha es por allá del 1313 antes de Cristo. Entonces, pues hay muchas interpretaciones y realmente no sabemos. Yo creo que sí fue allá por el 1500 antes de Cristo, pero realmente pues, tal vez no es tan importante, ¿no? El saber la fecha exacta, Claro. sino más bien el decir, ok, Dios, tú dices que eso pasó, pues eso pasó. Claro, porque fíjate que de pronto yo me encuentro en páginas que se dedican a explicar y a hacer sumas y cálculos y lo que sea, y al final, si lo analizamos desde el punto de vista frío, seguramente no vamos a concluir en una fecha exacta y certera. Entonces, me pregunto, ¿por qué no a veces mejor enfocamos nuestros esfuerzos en hacer de lo que sí estamos seguros? ¿No? Y entonces a veces veo así como que la gente se enfrasca un chorro en no, fue el día 1, el día 2, el día 20, el día... Y entonces todos esos temas están sujetos pues a opiniones y a percepciones, ¿no? Sin embargo, el resto de la escritura, sí, de lo que sí estamos seguros y de lo que es fácil y es claro, a veces lo desatendemos, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena que nos empezáramos a enfocar en eso, ¿no? Vamos a ver así como que tres
tres aspectos. Históricamente, ¿qué fue? Pues lo que acabamos de decir, ¿no? La salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Y salieron y hacia dónde se dirigieron? Bueno, pues sabemos que tuvieron un camino en el desierto y llegaron, primera parada, ¿dónde fue? En el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Pues la historia que yo creo que la mayoría de la gente conocemos, pues la entrega de los 10 mandamientos, ¿no? Que así la conocemos, así nos la enseñan, que es cuando por primera vez Dios, o al menos en la Biblia, Dios se le dio a conocer a todo el pueblo, habló con ellos, escucharon su voz por medio de truenos, por medio de sonidos como de chofar, o sea, fue cuando les habló a todos y todos dijeron, haremos todo lo que has dicho. Proféticamente, ¿qué significará la Pascua? Sabemos que estamos esperando un éxodo final. Ahorita nos acordamos de ese éxodo, de las maravillas que hizo Dios para liberar a su pueblo, de todas las plagas que mandó y todo para darse a conocer al mundo, pero también está escrito que va a haber un éxodo más grande que ese y que cuando pase ya no nos vamos ni a acordar de ese otro éxodo, porque en este va a sacar no solamente a su pueblo, no solamente de Egipto, sino de todo el mundo. Imagínate eso, ¿no? Va a ser sacado de los 4 ángulos de la tierra y se los va a llevar a la tierra prometida para gobernarlo junto con el Mesías. Me gustaría ver ese día. Ojalá que Ojalá seamos seamos parte. dignos. Eso lo podemos encontrar por allá en Jeremías capítulo 16, en Jeremías capítulo 23. Claro, y qué interesante que seguramente, así como este primer éxodo, el disparador fue precisamente la celebración de la Pascua, seguramente en este segundo éxodo el disparador va a ser muy probablemente también esta fiesta. No estamos seguros, ¿no? O algo relacionado con esta fiesta. Entonces, definitivamente sí, me parece que vas en el punto, Memo, porque entonces tiene sentido, ¿no? Conocer esta fiesta, ¿no? De repente Ujú. parece ser que nunca, no tiene nada que ver con el día de hoy, ¿no? Imagínate que me llama mucho la atención todavía como hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué celebran en la Pascua? ¿No? Los Así como, ay, huevos, híjole, los los conejos. conejos, claro, ¿no? Entonces, de repente, ahorita ya estando a este lado, Memo, sí digo, ¿qué tienen que ver los conejos con la Pascua, eh? De verdad, es una pregunta así bien profunda que digo, obviamente todos sabemos que los conejos no tienen, vamos, no dan crías a través de huevos, no son ovíparos, pero es que es tan obvio, y es que ¿sabes cuál es el problema, Memo? Que estudiábamos el Antiguo Testamento así como, sí, se abrió el mar muerto, salieron de Egipto y qué más, ¿no? Como si fuera un asunto menor. Cuando si lo analizamos bien, nos damos cuenta que ha sido la única ocasión en la historia de la humanidad en la que Dios se manifiesta a un pueblo completo, ¿no? De repente perdemos mucho de vista eso y todo este disparador, o sea, lo que va a ocasionar que esto suceda es la obediencia de la Pascua, ¿no? Entonces, parece ser que la Pascua no es un asunto menor, sino es un tema muy importante porque además va a provocar que Israel se convierta en una nación, va a provocar que Israel estuviera a punto de reinar sobre la tierra si no hubiera sido por el pecado del becerro de oro. ¿No? O sea, ¿qué hubiera pasado si Israel no hubiera cometido ese pecado? Pues seguramente la redención ya hubiera llegado a la tierra. ¿No? Entonces, se tuvo que postergar todo esto. Entonces, vamos, la Pascua es importantísima, ¿no? Y sabemos, no todo esto son sombras de lo que ha de venir. O sea, ¿para qué nos pide que lo hagamos año con año? Pues sus Claro. razones debe de tener. Sí, sí, y me llama mucho la atención ese verso que mencionas, porque dice que es sombra de lo que ha de venir, no dice es sombra de lo que ya vino, Que ya de lo pasó. que ya Pues, pasó y ya no es válido, no, eso está por venir, eso está por cumplirse apenas, imagínate eso. no, pues más ganas me han de estudiar. Claro, exacto. Y bueno, ¿qué tipo de ordenanzas o qué se le pidió al pueblo? Pues una de las cosas fue que separaran al borrego o al cabrito de la manada, como comentábamos casi al principio. En el día 10 debía de ser un borrego, un cabrito de 1 año, sin defecto. Se sacrificaba el día 14 en la tarde, entre las 2 tardes. En Éxodo se dice que se sacrificaba cada quien en sus donde habitaran, o sea, cada quien en su casa,
que pues sabemos que no había casas, no eran en su tienda con su familia. También decía que si era muy grande el animal, pues invitarás a tu vecino para que no sobrara mucho. En Deuteronomio, cuando ya está más establecido el pueblo, cuando ya hay un tabernáculo, se da la indicación de que, ok, ya el sacrificio del cabrito, el sacrificio del borrego, no va a ser en sus casas, sino va a ser en el tabernáculo, que ya pues estaba establecido un sacerdote, los levitas, para que no se prestara a que estaban matando animales o que estaban haciendo sacrificios a otros dioses al hacerlos pues en sus casas. Entonces dice que se tiene que asar el animal, especifica que no se tiene que hervir, no se tiene que comer crudo, perdón, tiene que ser asado y todo el animal, todo lo que se haga se tiene que terminar esa noche. No se podía tener para llevar, ¿no? O sea, pues, dame, ¿cuánto sobró? Bueno, me llevo 1 kilo para el Para el... recalentado. Sí. No, o sea, tenía que ser todo comido ahí, o si sobraba, se tenía que consumir, ¿no? Dejar en el fuego a que se consumiera. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta para Dios, o sea, es una fiesta que se le va a dedicar a Él, que nos va a enseñar algo, y pues no es para cuando nosotros queramos o cuando nosotros queramos que se termine y pues no, pues me llevo y le sigo mañana a la fiesta, no. O sea, Claro, ahí que es la percepción típica de las festividades paganas, ¿no? Es como, la fiesta es para mí y pues se trata de que yo esté contento y bien y pues ya, ¿no? Para el chiste es pasarla bien. Obviamente cuando le encuentras el gusto te la pasas muy bien, pero siempre las fiestas de Dios, de Hashem, sí, de Dios, como que nos invitan a hacer una reflexión, ¿no? Que es la parte que a lo mejor mucha gente pasa por alto, ¿no? Es decir, no es una cuestión mecánica, pues el animal lo cortas, bueno, no le cortas ningún hueso, asado, no cocido, bueno, ¿y qué aprendo de todo esto, no? Entonces, cada una de estas fiestas, como decías hace rato, Memo, qué interesante es que te enseñan algo, ¿no? Que es una cita, es algo, es la sombra de algo que está por venir. Entonces, tenemos que ponerle atención a la sombra para saber qué es lo que viene detrás, ¿no? sí, y cuando pase, no nos agarre Exacto. como Como las ladrón en la 10 noche. vírgenes, ¿verdad? También. Exactamente. Ajá. ¿Y los panes sin levadura qué serán? Bueno, los panes sin levadura es otra fiesta. Ahorita vamos a irnos a leer así rápido Éxodo y Levítico. Sería como la segunda fiesta, que nos describe tanto Éxodo como Levítico. Esta se celebra del día 15 del primer mes al día 21 del primer mes. Son 7 días. El primero y el último día son Santa Convocación, que quiere decir que son tratados prácticamente como un Shabbat, ¿no? O sea, dice que no se haga trabajo, se junta la gente para celebrar, que en hebreo pues se conoce como Mikra Kodesh, y los días intermedios no pide que se le dé ese tratamiento, o sea, son más como días normales donde pues vas al trabajo, haces pues todo normal, bueno, casi todo normal, Gabo, porque qué instrucciones Hijo, hay para celebrar esta fiesta? Bueno, una híjole, sí. es no comer nada leudado o nada con levadura durante estos 7 días. Y la segunda, que sería antes de la primera, sacar de tu casa toda la levadura, ¿no? Todo el hametz, como se conoce o como se dice en hebreo. Que es un tema súper extenso, que es el Hametz también, ¿no? Fíjate que no sé si vas a añadir algún otro requisito a estos mandamientos. Hay uno más, Mm, comer matzah cada día. sí. ¿Sí? Entonces, sí, ciertamente, no, de hecho dice, no habrá levadura en todo tu territorio. Entonces, ese es un mandamiento, ¿no? Y abstenerte de comer levadura y además tienes que comer pan sin levadura durante 7 días, ¿no? Y pues qué rico. Pues, pues no tanto, no tanto, pero bueno, aprende uno un montón de cosas haciendo esto. Bueno, ahorita nos regresamos para que nos platiques todo lo que has aprendido. Y ahí podemos llegar a otro punto, ¿no? Importante en esta fiesta, la levadura, ¿no? ¿Qué tiene que ver la levadura? ¿Por qué no habrá que comer levadura? ¿Por qué sí hay que comer no leudado? ¿Por qué hay que sacar levadura de tu casa? ¿Qué es todo eso? ¿Es un rito? ¿Es un ritual?
¿Qué será? ¿Lo O sea, ordenó Dios? ¿No lo ordenó? Hay gente que se confunde ahí, Memo. ujú. Pues realmente, ¿qué es la levadura? Pues es un microbio que hace que, hablando de la masa, que se haga gorda, ¿no? Que O sea, esponje, claro. que esponje y pues sabemos, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa, algo así muy muy conocido, un dicho muy conocido. Este, ¿Qué será todo eso de tienes que sacar toda la levadura de tu casa, de todos los lugares de tus asentamientos? ¿Qué nos querrá enseñar, no? Fíjate Pues, que a mí me llama mucho la atención porque antes de que se aclare la forma de ofrecer los sacrificios, aparece primero el mandamiento relacionado con la Pascua y después relacionado con el templo, ¿no? Es decir, cuando la gente iba a ofrecer algún sacrificio, podía ofrecer ya sea un sacrificio de animales o un sacrificio de cereales. Tratándose los sacrificios de cereales, estos no debían estar leudados, es decir, no deberían de estar esponjados. Y eso a mí me llama mucho la atención porque digo, normalmente cuando vas a regalar un pastel, por ejemplo, pues buscas el más bonito, el que más llame la atención, el mejor decorado, y Dios dice nada de decoración. ujú. Entonces, la primera pregunta que yo tendría es, ¿será entonces que durante la Pascua mi casa se asemeja a un templo? No lo sé. No lo sé. Pues es que no lo sé, digo, de repente me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor es eso, ¿no? O la idea es entender que la levadura, esa parte de nuestro ego que exagera y que piensa en sí mismo nada más, es algo que Dios no quiere que tengamos presente en estas fiestas, al igual que cuando íbamos al templo, ¿no? Cuando íbamos al templo Ujú. íbamos pues, a adorar a Dios, no a adorarnos a nosotros mismos. Entonces, pues no sé, yo me imagino que tiene algo que ver con eso. Por supuesto, Yeshua o Jesús, como lo conoce la gente, va a explicar algo más de esto. Pero Ujú. pero yo creo que algo así ha de ser, ¿no? Sí, digo, como dices Yeshua, Jesús, pues nos habla sobre eso, que la levadura es un símbolo de la hipocresía, de la corrupción, de la mentira, del pecado. Lo vemos ahí en Mateo 16, en Lucas 12, Marcos 8, Mateo 23 otra vez, Primera de Corintios. Pues varias veces se habla ese tema, sobre levadura, y pues más que nada lo compara con la hipocresía, ¿no? Y también yo creo que lo podríamos ver, compararlo contra toda la serie de mandamientos que de hombres, que pues también fue una lucha que tuvo Jesús, Yeshua con los fariseos, de mandamientos de hombre que imponían cargas pesadas, ¿no? O sea, mandamientos que realmente no estaban escritos, que tal vez no eran necesarios y que se les daba el peso como si hubieran sido mandamientos de Dios, que Dios hubiera dado al pueblo y que eso hacía pues que el hablar de las prácticas o de guardar la ley pues se hacía algo mucho más pesado de lo que realmente es, porque pues tenías que guardar no lo que te estaba pidiendo Dios, sino eso más lo que te estaban pidiendo todos los hombres, que se fue agregando y agregando. Y también pues es algo que vemos en las discusiones de Yeshua, de Jesús con los fariseos, pues que llamaba a que, mira, quítate de toda esa levadura, de todo ese un mandamiento que se agregó, después tan fácil agregas otro y tan fácil agregas otro, como es como lo que hace la levadura, ¿no? Va inflando Claro. lo que El mensaje realmente. original que era bien sencillo, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees? O sea, ¿qué nos estará enseñando con el sacar la levadura de la casa? Primero, ¿sí nos lo está pidiendo Dios? ¿Que lo hagamos físicamente? Esa es una pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Físicamente tenemos que sacar la levadura de nuestras casas? ¿O será que espiritualmente hay que sacarla de nuestro cuerpo? ¿O ambas? Pues, ¿Tú qué crees? bueno, mira, yo digo que si el pecado, perdón, que si la levadura tiene que ver con el pecado, entonces la levadura implica desobediencia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo voy a decir que saco la levadura de mi corazón, que es más importante, y eso implicaría que yo transgreda un mandamiento, ¿no? O sea, Ujú. o no será que Sí. digo, yo entiendo el tema de que una cosa me lleva a la otra, por supuesto, pero entonces todo se vuelve subjetivo. Es como, bueno, sí dice, pero en realidad no es que tengas que cumplirlo, ¿no? Entonces, ese ha sido el gran problema que hemos tenido durante 3500 años, que siempre opinamos así.
si esto como que no me conviene tanto, mejor yo creo que más importa lo de adentro. Y no es que no importe lo de adentro, claro que importa, y claro que importa limpiar nuestra levadura interna, o sea, quitarnos de toda esa hipocresía, de todo eso de lo que estamos llenos. Realmente, como somos seres humanos, estamos llenos de tantas cosas y es bien importante hacer eso, claro, limpiar nuestro corazón, ser obediente, quitarnos del pecado, dejar de criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dices, ¿no? O sea, van de la mano porque, ¿cómo puedo decir, como dices, no, pues ya me limpié, ya no estoy pecando? Oye, espérate, aquí dice que hay que hacer esto. Claro. ¿Cuánto tiempo, o recuerdas cómo fue tu primera búsqueda del Hammers, de esta levadura, Memo? Oh, sí, recuerdo, pues yo vivía solo en ese tiempo Órale, y me acuerdo que, pues dije, bueno, pues vivo solo, qué fácil. como en el trabajo, no tengo casi nada en mi casa. Pues yo creo que en menos de media hora saco el pan Bimbo que tengo y a lo mejor un bolillo y ya. Y pues Y lo lograste, Memo, en serio, sí dijiste, en media hora terminaste en media hora, o qué pasó ahí. no, sí, pues sí me tardé, no me acuerdo, unas 2, 3 horas, este, pero pues después que seguí estudiando, seguí leyendo, pues me di cuenta que muchas cosas que debía haber sacado las dejé. Claro. Me di cuenta que no me fijé en una esquinita, que a lo mejor en el tercer o cuarto día de la fiesta abrí un cajón y vi algo, o que leí una etiqueta y decía que tenía levadura, o muchas cosas que no sabía que tenían levadura. Entonces realmente al siguiente año pues como que llegas con más tips, con más experiencia y pues te das cuenta que todavía te faltan más cosas, o sea, no es tan fácil como parece. Y pues qué mejor ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces puedes pensar, no, pues Ya saqué la levadura de mi corazón. sí, Pues no, está bien fácil, yo ¿no? no mato Me tardo gente. media hora, dijo Memo. Y te vas dando cuenta que, pues no, o sea, estamos llenos de cochambre con levadura abajo del cochambre en nuestro cuerpo Sí. y en nuestro Y en nuestro corazón. corazón. Fíjate que yo batallé mucho para dejar de comer levadura el primer año. Cuando menos lo pensaba ya tenía específicamente galletas. Me acuerdo que mi coco fueron las galletas. Porque lo que nunca me pasaba en mi trabajo, nunca como en mi trabajo, pues, con los clientes. Y en esa época no sé por qué, pero todos me ofrecían galletas y me las comía. O sea, ya cuando yo iba en la tercera galleta decía, pues no se deben de comer galletas. Entonces, para mí fue muy difícil el primer año y dije, oye, digo, bueno, ya saqué la levadura de mi casa, según yo pensaba, y pues me di cuenta que en la vida diaria, pues la verdad es que consumimos un montón de levadura, ¿no? Entonces, Ujú, obviamente dije, bueno, el segundo año dije, cada cosa que me meta a la boca la voy a pensar 3 veces, y entonces fíjate que es bien chistoso porque empiezo a desarrollar algo que se llama autocontrol, que es como un músculo que tienes que entrenar, o sea, en el primer año no es completamente fuerte, ¿no? ujú. El segundo año me dolió la cabeza mucho, Memo. Me sentía físicamente, De pensar. no, físicamente me sentía muy mal, como que toda esta energía que te dan los carbohidratos que vienen con la levadura, como que tu cuerpo sí los extraña, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta Ujú, que pues la verdad es que había muchas más cosas de las que yo pensaba que tenían levadura, ¿no? Entonces empiezas a aprender que es igual en tu corazón, ¿no? De repente hay cosas que piensas que están súper bien y que no tienes que corregir y después te das cuenta que la estás regando, pero feo, ¿no? Como tú dices, vamos, dices, creí que había avanzado y la verdad es que estoy parado exactamente en el mismo lugar, ¿no? Y ujú. en estos últimos años ya no me siento tan mal, ya no me duele el cuerpo, pero sigo teniendo esa ansiedad. No sé si te fijas que uno come más cuando en estas fechas, ¿no? Dices, no, hombre, es como una dieta, pues sí, Ujú, pero te la pasas comiendo, ¿no? Porque tu cuerpo extraña. Y fíjate que esto lo aprendí el año pasado. Mientras mi cuerpo y por supuesto mi espíritu sienta la necesidad de algo que le estoy restringiendo, significa que estoy bien.
¿no? O sea, porque obviamente así como pasa con el cuerpo, así pasa con tu inclinación al mal. Quiere quedar satisfecha, ¿no? Y entonces Claro. dices, mientras tenga esa ansiedad por pecar, sí, porque vamos, el que diga que no peca, pues hay que leer a Juan, ¿no? Entonces dices, pues la verdad es que sí quiero, me aguanto y no lo hago, pero de querer, claro que quiero, ¿no? Entonces ahí cuando dije, mientras mi inclinación al mal no esté satisfecha, significa que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Que eso fue lo último que aprendí. Y ahorita sí me siento mucho más relajado con ese tema, espero lograrlo, por supuesto, cada año es un reto Un reto. porque pues sí es difícil, ¿no? Acá en México en los Oxxos, bueno, sé que no puedo comer nada más que el agua embotellada y pues sí, ¿no? Así es, pero Sí. es muy gratificante cuando termina porque no sé, definitivamente yo creo que es de esas cosas en las que Dios dice, ándale para que te entretengas y aprendas algo, ¿no? Porque Sí. sí, definitivamente sales bien reforzado. Y luego sacas toda la levadura de tu casa y lo dices, ahora voy a seguir con mis pensamientos, con la computadora, no sé, hay La tan, tele. con la televisión, claro, ¿no? Estaba en una clase con mi madre, tenemos una clase los jueves, y me dice, ¿y qué sacaste de la computadora? Y le decía, ay mamá, mejor ni me preguntes. No, porque la verdad es que sí, que si los chismes, o sea, hay tanta basura en internet que a veces tenemos que cuidar un chorro también y entonces cuando dices, si físicamente es difícil, ¿qué es lo que nos hace pensar que espiritualmente es más fácil que lo físico? No. Espiritualmente es más difícil, ¿no? Claro. Tan difícil que Que lo tenemos que hacer no cada año. acabas. Sí, Y yo creo que ni cada año, todos los días tenemos que estar trabajando en eso. claro, Bueno, como ves, sí, vámonos a Éxodo 12 y vamos a ver puntos claves. claro. Bueno, pues ya platicamos que se tenía que separar o llevar al animal que tenías que ibas a sacrificar hacia tu casa. Desde el día 10, el 14 se iba a sacrificar. Y nos acordamos que les dio la instrucción Dios, pues instrucción que a lo mejor puede sonar tanto extraña, que la sangre de ese animal que se mató para ser comido, la tenían que poner en los lindeles de la casa y en la parte de arriba de la puerta, para como una señal para el ángel que iba a mandar Dios pues que iba a ir a matar a los primogénitos de Egipto, pues ya que fue la última plaga, la 10ª plaga, que fue la plaga que por fin dejó Faraón que saliera el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pues no sé, ¿tú qué opinas o qué sientes o como para qué crees que haya servido eso de marcar los lindeles con sangre de un animal? Que, Híjole, fíjate que yo creo que Dios en su sabiduría ya sabía que íbamos a cometer el pecado del becerro de oro. Entonces, me parece ser que otra vez uno de los requisitos para acercarnos a este Dios, ¿no? A este Dios verdadero, implicaba sacrificar la idolatría a la que hemos estado acostumbrados durante miles de años, ¿no? Para ellos, pues habían estado ahí ujú, casi 400 años. Entonces, yo creo que era una cuestión más bien didáctica de entender que el resultado de sacrificar nuestra idolatría iba a convertirnos en una sola nación, ¿no? En una nación, pues, mm, elegida, ¿no? Realmente, porque, vamos, yo no creo que la sangre de los corderos realmente tenga algún poder mágico u oculto, ¿no? ujú, Ahora que no estuviera, vamos, que estuviera en los dinteles y en la parte de arriba y no en la de abajo, pues implicaba seguramente que teníamos que pensar lo que acabamos de hacer, ¿no? Además, digo, no sé si la gente que nos escucha alguna vez ha matado con sus propias manos a un animal, es una experiencia muy fuerte. Si lo haces en este contexto, pues es mucho más profunda, ¿no? Porque es como una enseñanza de un padre a un hijo en el que le dice, mira, ¿ves cómo murió ese animalito? Bueno, eso es lo que tú merecías, ¿no? No sé tú sí, cómo lo entiendes. no, sí, sí, lo explicaste bien. Y pues, ¿por qué marcar eso? Pues, o sea, ¿por qué marcar con sangre? Pues simplemente porque Dios pidió eso como señal, ¿no? Para que pasara de alto, que es pues lo que significa Pascua o Pesaj, pasar por alto,
para que pasara por alto las casas donde siguieron sus instrucciones, donde le fueron fieles y donde obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Porque pues era ya como la muestra máxima de, mira, te hice caso, Dios, tan te hice caso en todo lo que me dijiste que aquí está la señal que me estás pidiendo. Y por lo tanto yo creo que la señal no era para Dios, sino para nosotros. Era una señal de que nosotros le hicimos caso y nos sirvió para darnos cuenta de que si lo obedecí, Él cumplió su palabra y pasó por alto nuestra casa. Dice que esa noche iban a comer pues la carne asada al fuego y la iban a comer con panes sin levadura, que normalmente se conoce como el matzah, y con hierbas amargas, que en hebreo es marror. Como comentábamos, no se debe comer cruda ni hervida, sino asada al fuego. Nada debería quedar hasta la mañana siguiente. Si quedaba algo, se tenía que quemar completamente. Vamos por ahí del versículo 11. Y luego dice algo que llama la atención, ¿no? Aquí está como deben de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y la vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Y normalmente no lo hacemos así, ¿verdad? Claro. Porque no estamos corriendo para huir de salir, Egipto. no, más bien lo estamos, cuando celebramos esta fiesta, pues lo hacemos de una forma didáctica, de una forma de recordar. Se menciona esto. Yo me acuerdo hace creo que 2 años que lo celebramos y pues dijimos, hay que comérnosla rápida, no es para estar disfrutando ni nada, sino hay que comerlo rápido, pero realmente no lo hacemos en este contexto, ¿no? Porque pues si lo haces así de rápido, pues ¿qué explicas o qué estudias? Dice, porque este es el Pesaj, como dijimos, pasar por alto es la Pascua de Dios, y dice, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto. ¿Quién? Dios pasará, no él físicamente, sino un ángel que mandó, y ejecutaré a los primogénitos de Egipto, iba a matarlos a todos, y donde viera esa señal que le pidió Dios a su pueblo, pues iba a pasar por alto y no iba a matarlos. Dice en el versículo 13, la sangre servirá como una señal. La sangre servirá como una señal que marca la casa donde ustedes están, y cuando yo vea la sangre yo pasaré por sobre ustedes. Y dice, bien importante, al final del versículo 14, esto lo celebrarán perpetuamente. Es una ordenanza perpetua por todas sus generaciones. En el versículo 15 empieza a hablar sobre la fiesta de los panes sin levadura. Dice, por 7 días comerán matzah, en el primer día removerán la levadura de sus casas, como habíamos comentado, porque el que coma pan leudado o hametz, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Fíjate qué tan importante es el obedecer esta instrucción. Lo que platicábamos ahorita, ¿no? ¿Será que lo tengo que hacer físicamente o será algo espiritual? Bueno, yo aquí lo veo muy, muy directo. Sí, fíjate que de pronto es lo que te decía, obviamente este es un tema, pues no es nada sencillo, habría que entender mucho sobre la historia de Israel, pero mira, en términos generales, me llama mucho la atención porque mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Se dice también que los dones que Dios da, pues son irrevocables, ¿no? Excepto para esto, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, la gente no se dará cuenta que algo no cuadra, ¿no? Obviamente yo sé que para el gentil, pues definitivamente esto no es obligatorio, salvo que el gentil quiera, desee entrar a formar parte de Israel, que yo también me queda claro que a mucha gente no le interesa en absoluto, eso también lo entiendo, y no me parece malo, ni mucho menos, pero aquí el problema yo creo es cuando se pretende que el judío deje sus tradiciones, o este tipo de tradiciones, o bueno, este mandamiento, voy a decir más bien, porque Jesús ya vino y ya abolió todo eso, ¿no? Cuando veo que no hay una especificación así tan clara en la Biblia, ¿no? Al contrario, allá en 1 Corintios 11 dice que en la noche de Pascua Jesús tomó el pan, ¿no? Que hizo todo esto y luego dice Pablo, y hay de aquel que no distingue el cuerpo del Mesías en ese pan. Entonces implica
que Pablo está invitando a la gente a hacer la fiesta, ¿no? A experimentar, no por una cuestión de salvación o religiosidad, sino porque es precisamente por todo este proceso del que hemos venido hablando. Entonces, si todo es tan claro y tan específico, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente decimos, bueno, o hay dos opciones, o Dios se arrepintió, o ya estaba en el plan, ¿no? Si Dios se arrepintió, pues entonces otra vez ahí no encaja, ¿no? Si ya estaba en el plan, entonces Dios se pudo haber ahorrado estas palabras que decían, pues para siempre, ¿no? Por estatuto perpetuo para Israel, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien me dice, no, es que eso ya no es obligatorio, yo pienso, bueno, para ti no seguramente, pero para Israel claro que lo es, ¿no? Eso es lo que va a distinguir Israel. Sí, si no diría, es una ordenanza Y ya luego les aviso hasta cuándo, ¿no? Y bueno, entonces, pues dice, ¿no? Es lo que leímos y que tiene que ser, tenemos que comer por 7 días pan sin levadura, si no seremos cortados del pueblo de Israel, Dios no lo quiera. En el primero y séptimo día tendrás asamblea apartada para Dios, como habíamos comentado. No, en esos días ningún trabajo será hecho excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo eso pueden hacer. Dice, observarán la festividad de los panes sin levadura, del matzah, porque en ese día yo saqué sus divisiones de la tierra de Egipto, por lo tanto observarán ese día de generación en generación por ordenanza perpetua. Otra vez, los dos fiestas que vimos, Pesaj, panes sin levadura, dice lo mismo, por ordenanza perpetua. Y luego pues ya nos da ahí las fechas del 14 la Pascua, del 15 al 21 panes sin levadura, y después pues ya platica o nos narra que entra el ángel del Señor, va y mata a los primogénitos de Egipto, y pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que pues hay mucha lamentación en todo el pueblo, tanta que pues les dice Faraón, ya, váyanse de aquí, llévense todas sus cosas, llévense a sus animales, a los niños, a todos, salgan, ya no los queremos tener entre nosotros. De ahí nos podemos pasar al versículo 24, del 24 en adelante, que dice, ya cuando lo establece como fiesta, observarán esto como ley, como instrucción entre ustedes y sus hijos para siempre. Cuando vengan a la tierra que Dios les dará, como Él ha prometido, observarán esta ceremonia. Cuando sus hijos le pregunten qué significa esta ceremonia, digan, este es el sacrificio de Pesaj o de Pascua, de la Pascua de Dios, porque Dios pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando mató a los egipcios, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Entonces los hijos de Israel fueron e hicieron como Dios había ordenado a Moisés y Aarón, y esto fue lo que hicieron. A la medianoche Dios mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. O sea, que les vuelves a platicar, ¿no? Todo lo que pasó, y se lo tienes que decir a tus hijos. O sea, es el chiste de esta fiesta. Por eso menciona a los niños, ¿no? Y los niños están a preguntar, oye, ¿y por qué hacemos todo esto? Y después vemos que preguntan, ¿y por qué comemos estas hierbas tan feas? Y después también tienen que preguntar, ¿y por qué siempre comemos pan así, chonchito, bolillo, y el día de hoy... en esta ocasión está flaquito y feo. Entonces, ese es el chiste de la fiesta, el enseñarle, el pasar la información, el pasar lo que hemos aprendido de Dios, el gran poder de cómo Dios se dio a conocer al mundo, pues por medio de esta fiesta. Sí, porque y además la misma matzah, ¿no? Fíjate que yo realmente no conocía la matzah hasta que empecé a estudiar la Torah. Y pues sí, ¿no? Aquellos seguidores de Jesús o Yeshua, como lo conozcan, de pronto no entendemos lo que dice ahí el Evangelio o los Evangelios cuando dice, este es mi cuerpo, ¿no? Y decimos, pues sí, claro, es un pedazo de pan, ¿no? Pero es mucho más profundo, ¿no? Porque cuando realmente conoces la matzah, este pan sin levadura, ves ciertas características en el pan, en ese momento que entiendes que pues sí, ¿no? Que la vida es efímera y se rompe fácil. El tema del sacrificio es mucho más profundo, por supuesto. Entonces, yo recomendaría, no por obligación, sino como una experiencia. Y además, fíjate que últimamente siento que está mucho de moda. De repente tengo amigos católicos que me dicen que participan en Pascuas judías. Incluso en las iglesias católicas mucha gente hace esto.
Y yo creo que a veces experimentar y conocer para formarnos de una opinión, bueno, y más que de una opinión, de un criterio, Memo, ¿no? Porque a veces opiniones pues siempre Ujú. tenemos, pero hacer un criterio y ver qué aprendimos, observar los elementos físicos, ¿no? El vino, el pan sin levadura, qué fácil se rompe, ¿no? Que no es un pan como nos lo ha pintado la religión tradicional, que es súper bonito y porque seguramente Jesús te volteaba a ver y tenía unos ojos azules y te mataba con su personalidad, no. No, la verdad es que tuvieron que identificarlo porque andaba entre pescadores y no se distinguía, ¿no? Entonces Ujú. parece ser que lo profundo no estaba en lo físico, como hemos estado diciendo, sino era otra cosa completamente diferente. Eso es lo que hay que descubrir en la Pascua, ¿no? Y por Ujú. supuesto, transmitir esto de generación en generación, porque es toda una revolución en nuestras casas, ¿no? Es cuida lo que vas a Ujú. comer, seguramente eso a un niño lo mueve y dice, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué ahora no me dejan comer las galletas y todo me lo prohíben? Digo, tú que tienes una niña, yo me imagino cuando le toque a ella preguntarte, ¿y por qué es tan diferente esta semana, no? Yo creo que es una experiencia Ujú. definitivamente fuertísima. Sí, para los niños, Claro que, si para uno exacto. es difícil, ahora para los Sí, niños, pues ya me que dices, imagino. bueno, ¿cómo distraigo a Naomi? Ah, pues le doy un chocolate, una galleta, una paleta. No, pues ahora no. Ujú. Imagínate eso, ¿no? Ahora le doy una lechuga. Exacto, entonces, que es toda una revolución en nuestras casas, bendita revolución, ¿Qué te parece si le damos una repasada así rápido Levítico y Deuteronomio? claro. Y nos regresamos después a Éxodo para discutir yo creo que uno de los últimos temas. En donde encontramos estas fiestas, ya como vimos que ya la estableció Dios en Éxodo, allá en el versículo 24, como una fiesta, y después en Levítico 23, que es donde nos habla de las 7 o 8 fiestas que el Señor nos invitó a todos y cada uno de nosotros, y ya cada quien sabrá quién asistir. Está en Levítico 23, nos habla del versículo 4 al 8, nos habla sobre estas dos fiestas. El 4 dice: estos son los tiempos designados de Dios, las convocaciones santas que proclama en sus tiempos designados. Con ese puro inicio, pues yo creo que es algo importante, como para decir, no, eso ya no, Sí, porque no dice que son las fiestas solemnes de los judíos, dice que son de ¿no? Dios, ¿no? Exactamente, y eso pues para mí es muy muy importante, muy fuerte. Y pues si soy alguien de la denominación que sea, yo creo que lo que todos buscamos es agradar a Dios. Y pues si son tiempos de Dios, yo creo que me gustaría que me invitara. Claro. Dice el versículo 5: en el primer mes, como ya habíamos visto, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pascua o Pesaj para Dios. En el día 15 del mismo mes es la festividad de panes sin levaduras para el nombre de Dios. Por 7 días comerás pan sin levadura. En el primer día tendrás una convocación santa. No harás ningún trabajo ordinario. Que si te fijas se parece mucho a lo que dice Éxodo. Y en Deuteronomio 16, que sabemos que Deuteronomio vuelve a repetir muchas de las cosas que se vieron en los 4 libros pasados, y da ciertos detalles que a lo mejor en otro libro no se vio. Aquí desde el 16 versículo 1 al 8 nos habla de estas dos fiestas. En 16:1 dice: observen el mes de Abib, y guarden Pesaj o Pascua para Dios, porque en el mes de Abib Dios los sacó de la tierra de Egipto en la noche. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesaj, de Pascua, del rebaño y la manada a Dios, en el lugar que Él escoja para que su nombre habite. Que aquí es donde vemos que en Éxodo decía en la casa de cada quien, y aquí en Deuteronomio, que ya estaba establecido el tabernáculo, ya dice en donde Dios es que escoja su nombre para que habite, o sea, en el tabernáculo. Claro, porque se iba moviendo, ¿no? Ujú. Y dice: no comerás panes sin levadura con él, por 7 días lo comerás con pan sin levadura, el pan de la aflicción. Que también pues es un comentario que no había visto en Éxodo ni en Levítico, el pan de la aflicción. Porque salieron precipitados de la tierra de Egipto, y así recordarán el día que salieron de la tierra de Egipto por todo el tiempo que vivan.
Ninguna levadura Perdón. ¿Quieres comentar Sí, algo? me llama mucho la atención esa última parte del verso 3. Parece ser que el propósito es que la gente esté recordando este acontecimiento, no que lo olviden, ¿no? Sí, pues, Pues es donde se dio a conocer Dios. exacto, es la primera vez que ahora sí que con bombo y platillo las naciones dijeron, órale, ya vieron a este Dios, qué poderoso es que sacó a un pueblo tan insignificante de un país tan poderoso. Entonces, Ujú. obviamente el propósito de Dios era que su fama creciera, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, no, eso ya no, digo, híjole, bueno, pero ¿Será eso ir en contra de claro, Dios? pues imagínate. Sí, no comerán, versículo 4. 4, perdón, ninguna levadura será vista con ustedes en ningún sitio de su territorio por 7 días. Nada de la carne del sacrificio del anochecer del primer día quedará toda la noche hasta la mañana. O sea, no debe de sobrar nada. No sacrificarás la ofrenda de Pesaj, de Pascua, en cualquiera de los pueblos que Dios les está dando, sino en el lugar que Dios escoja para que su nombre habite allí. Allí es donde sacrificarás la ofrenda de Pascua en el anochecer, cuando se ponga el sol, en el tiempo del año que ustedes salieron de Egipto. La asarán y la comerán en el lugar que Dios escoja. En la mañana regresarán e irán a sus tiendas. O sea, ya se acabó la fiesta, se van a sus tiendas. Por 7 días comerás pan sin levadura. En el séptimo día habrá una asamblea de festividad para Dios. No hagas ningún tipo de trabajo en ese séptimo día, o sea, en ese cierre de la fiesta. Ahí son los 3 lugares donde vemos que nos habla de estas 2 fiestas. Todo el capítulo de Éxodo 12, 13 y Levítico 23, Deuteronomio 16. Ahora un tema, digamos, un poco complicado. Sí, casi creo que ya sé cuál va a ser, fíjate, me lo sospecho, échale. Vamos a regresar a Éxodo 12, versículo 43 al 51. Vimos ya todo lo que pasó, O todo lo que estableció Dios, y después de todo eso que wow, se ve todo muy bien, ok, ya me estás convenciendo. ¿Dónde firmo el contrato? Bueno, dice el versículo 43, Dios dijo a Moisés y Aarón, esta es la regulación para el cordero de Pascua, ningún extranjero la comerá. exacto. Entonces, imagínate nada más. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Tendrá que ver eso. Claro. Ni un viajero ni un sirviente jornal puede comerla. Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. ¿De quién? Pues del borrego. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardará, la fiesta. Versículo 48. Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar Pesaj, Fíjate que en este caso, Memo, vale la pena hacer la revisión del hebreo original. De repente pensamos que la palabra que se utiliza como extranjero siempre es la misma, ¿no? Que es goy. Sin ujú, embargo, en estos versos que acabas de leer se utilizan diferentes palabras y hay un comentario muy interesante sobre el verso 43. Prácticamente el verso 43 dice que más que los extranjeros, si hay un israelita que no quiere guardar su religión, que tampoco coma, ¿no? Dice el ujú. comentario, en opinión de casi todos los exegetas o los interpretadores de Israel, Ben Nejar no quiere decir necesariamente en este contexto un hombre que no pertenece a Israel, sino que hace alusión a aquella persona que aun perteneciendo étnicamente al pueblo de Israel, no comparte la fe de Israel ni acepta los preceptos de la Torah de Israel. Por eso nos abstenemos de decir eh, Ben Nejar como hombre extranjero, como gentil, ¿no? Hay por ahí un rabino que dice, todo aquel que no observa los preceptos de la Torah no es digno de usufructar la satisfacción que la misma proporciona, y es por ello que todo hombre que viene a cobijarse bajo la sana dignidad y los que se convierten aceptando la totalidad de la Torah, se llaman Geretek, conversos, y aceptamos el nombre de lo justo, ya que la Torah siempre se refiere a los justos, no tanto a los israelitas, ¿no? Y de hecho en toda la interpretación talmúdica nos explica que el concepto de Nejar siempre hace alusión a los apóstatas judíos. ¿Verdad? Pues Eso ahí ya nos tiene mucho cambia sentido. mucho. Claro, exacto. La persona que no quiera no es invitada. Exactamente. Exacto, sí, simplemente pues no formas parte de Israel ni de ese pacto, ¿no?
Que Dios va a renovar el pacto, vamos a verlo en Jeremías 31 adelante. Valdría la pena mucho que aquellos que digan que, bueno, el pacto anterior, pues le den una leída ahí a Jeremías 31, pero, y entonces el capítulo empieza a distinguir, ¿no? Entonces, si hay alguien que no quiere, si hay alguien que es israelita, pero que tampoco le gusta, pues que tampoco lo haga, ¿no? Y después, ahora sí nos dice, ¿no? Ni el extranjero residente, ¿no? La palabra que se utiliza ahí en el verso 45 es una persona que está de paso, ¿no? Una persona que no tiene interés en habitar permanentemente en Israel, ni el asalariado, ¿no? El que fue a hacer un trabajo, y al final ahora sí nos dice, pero si el extranjero, ¿no? Y cuando se nos habla ahora sí del extranjero, ahí sí nos dice, nos habla de los gentiles, fíjate. Me hace mucho sentido. Sí, como que te cambia todo el sentido de estos versículos. Sí, exacto. Y fíjate que estas Y distinciones, tiene lógica. sí, no, un chorro, pues es como a nadie se obliga, ¿eh? Ni a los que son de la Ni a casa los de que son, Israel, ni a los que no son, exacto. Y a los que no son, si quieren, pueden ser. Claro. Y bueno, entonces dice, si un extranjero quiere celebrar la Pascua, dice, empieza a estudiar y empieza a ver que si esto se me hace que sí aplica para mí, dice, a todos sus varones circuncidarás. ¿De quién? Pues del extranjero, ¿no? De la familia del extranjero, de los extranjeros que quieran celebrar o ser parte de esto. Qué drástico. Sí, claro, o sea, es el tipo de cosas, por eso digo que a veces me gusta mucho la versión hebrea porque es, a veces como que lo leemos de corrido, pero la verdad es que es muy puntual la versión hebrea y tiene mucho más sentido. Difícilmente, Memo, yo creo que este tipo de explicaciones hayan sido inventadas por un hombre en algún momento, ¿no? O sea, van de acuerdo con toda la lógica y el sentido común del universo, o sea, esto es para el que quiere, para el que desea acercarse al Dios de Israel. Hay muchos ejemplos en los que ha sucedido esto, no Ruth, no digamos, no nos vayamos tan lejos. Y bueno, allá en Hechos 15, ¿no? Donde los gentiles empiezan a decir, pues queremos ser parte de eso, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un requisito que me imagino que es el tema que tú quieres tocar, ¿no? Hay un requisito importantísimo, por supuesto, si es que quieres formar parte de esto. Y es un requisito que vimos, pues, con desde Abraham, después se establece como un mandamiento, y pues es lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, todos los extranjeros que quieran ser parte de esta fiesta, tienes que circuncidarlos, pero después, si seguimos leyendo, dice, entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra. Ya puede sentirse y ser parte de este pueblo de Dios, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Y de ahí pues regresamos otra vez al mismo tema de la levadura y de sacar la levadura. ¿Será que Dios nos está diciendo tienes que hacer esto físicamente? ¿O será que Dios nos está diciendo con que le hagas interno, ¿no? La circuncisión del corazón, que también vemos mucho en muchos versículos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino sobre todo en el Antiguo Testamento, que ya hemos platicado sobre eso. Vemos que desde Moisés y a lo largo de todos los profetas se toca este punto de la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos estará pidiendo Dios? ¿Que lo hagamos físicamente o que lo hagamos solamente la parte interna de nosotros? Que, como dijimos, ¿no? Es muy importante, muy importante la parte interna, pero ¿será suficiente? Ya para terminar, dice el versículo 49, la misma Torah se aplica igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Es una misma ley para todos. ¿Qué opinas, Gabo? ¿Qué opino? Fíjate que opino mucho allá. Obviamente yo sé que cuando la gente escuchó incircunciso y circuncisión, inmediatamente dijeron, estos son los de la circuncisión, ¿no? Obviamente esto es una referencia a este pensamiento, es típico en el cristianismo, porque en Hechos 15 se nos relata cómo había unos judaizantes que insistían en la circuncisión, ¿no? Es decir, si te vas a acercar al Dios de Israel, tienes que circuncidarte. Definitivamente esto es incorrecto, ¿no? O sea, cualquiera hoy se puede acercar a Dios y no necesita una circuncisión, ¿no? La circuncisión no es un tema de salvación tampoco, no lo es, ¿no? Vamos, como gentil, No. ¿la necesitas? Definitivamente no la necesitas.
si quieres ser parte del pueblo de Israel, sí necesitas una circuncisión. Y de los dos tipos de circuncisión que hay, por supuesto, la más importante es la del corazón. En el mismo libro de Deuteronomio hay que recordar que Moisés está muy triste, ¿no? Hay que recordar que es el último gran mensaje que le deja Moisés a la nación, y le dice a la misma nación: hasta el día de hoy Dios no ha circuncidado el corazón de ustedes. Ustedes son necios, ustedes aún no quieren obedecer. Entonces, cuando leemos el libro de Deuteronomio nos damos cuenta que el tema de la circuncisión del corazón es un tema de obediencia. ¿Cómo puedo yo decir que estoy circuncidado del corazón y no obedecer lo que Dios me ha dicho? Estamos hablando de Israel, ¿no? A la casa de Israel, que sabemos que nos está escuchando en este audio. Sí, y sabemos que su corazón está siendo movido hacia el Dios de sus padres, hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Si tú me estás escuchando y dices: no, no, pero eso es judaizar, ciertamente esto no es para ti, no te preocupes, quédate con la parte ética y se acabó, ¿no? Pero si hay algo en tu corazón que te está moviendo un poco más, entonces aguas, ¿no? Porque es indispensable tener ambas circuncisiones, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Dice Dios, por medio, por ejemplo, de Ezequiel, Claro. de Jeremías, y pues sí, o sea, no estamos judaizando. De hecho, esto no lo dicen los hombres, lo dice Dios, como dices tú. Estamos solamente leyendo lo que dice Éxodo. Claro. Fíjate que a mí me gustaría leer Ezequiel 44:9, es nada más ese verso, para como ser más claros y específicos en este punto. Dice Ezequiel capítulo 44, verso 9. Así ha dicho Hashem: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces, el tema de la circuncisión tiene que ver con entrar al templo. Al templo solamente entra Israel, ¿eh? Pero eso no significa que los extranjeros se van a morir y Dios los va a matar y Dios los va a odiar. No, no, no. Van a seguir ahí, pero no les va a ser permitido entrar en el templo. Entonces, desde ese punto, yo sé que hay gente que va a decir: a mí eso no me preocupa, no es algo que me interese. Perfecto, está bien, ¿no? Entonces, tú puedes acercarte a Dios de muchas maneras, ¿no? Con una oración, por supuesto. Pero para Israel es indispensable que haya una doble circuncisión. Exactamente. Y como decimos, esto aplica única y exclusivamente para Israel. Para Israel, exacto. Ok. Pues no sé si, como ves, si cerramos con los simbolismos de la fiesta, con los simbolismos que vemos pues normalmente en las mesas, el ceder famoso, que pues también hay varios diferentes, hay en algunas tradiciones se ponen muchas cosas, en otras pues menos. Claro. A mí me gustaría comentar pues las que están aquí escritas, si quieres agregar alguna otra, bienvenida. Y pues el primero pues vendría siendo el borrego o el cabrito, que es shroá en hebreo, que es un animal sacrificado que yo creo que simbolizaría una ofrenda de paz. La ofrenda de paz pues es una ofrenda de comunión con Dios, una ofrenda en la que obviamente sabemos que no es una ofrenda de paz porque no hay un templo y no hay un sumo sacerdote en estos tiempos, pero por eso decimos, ¿no? Son símbolos. Una ofrenda de paz donde lo principal de esa ofrenda es el que uno quiere acercarse a Dios. Claro, sí, sí, porque no es una ofrenda por el pecado en este caso, ¿no? Que es lo que vimos Pero fíjate que me hace mucho sentido, no había pensado en eso, ¿eh? Se me hace... Híjole, no, pues me dejaste sin palabras, perdón. Sí, una ofrenda o algo para que perdonen nuestros pecados es otra fiesta completamente diferente, Claro, y que está exacto. es la sexta fiesta que se llama Yom Kippur, el día del perdón, día de la expiación. En esa fiesta es donde se perdonaban los pecados del pueblo de Israel, y en esta fiesta en Pesaj realmente, si vemos el contexto, si vemos lo que dice el texto, no se está perdonando los pecados, simplemente está permitiendo Dios que su pueblo Israel se acerque a él y que vaya y se acerque hacia el monte Sinaí, donde va a haber un encuentro. Entonces, pues este es el simbolismo del cordero, como una ofrenda de paz, que sabemos que en la ofrenda de paz pues se llevaba hacia el templo con el sumo sacerdote, y pues comías de la ofrenda que llevabas y pues tenías una convivencia con Dios, ¿no? Te acercabas hacia él.
El pan sin levadura o la matza, pues porque la levadura es un símbolo de hipocresía, como vimos, y por lo tanto de la mentira. La matza es simbólica del maná que comieron los israelitas en el desierto por 40 años, y también pues simboliza a Jesús, como estuviste comentando hace rato. En Juan 6:35, por ejemplo, dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También pues Jesús nació en Belén, que pues no es coincidencia, yo creo. Belén Claro, significa casa de pan, vete, y fue enterrado pues en la fiesta de panes sin levadura, precisamente. precisamente. Las hierbas amargas, el marror, que también vimos en Éxodo, es un símbolo de la aflicción, de la miseria y la esclavitud de Israel en Egipto, así como también las hierbas que comieron cuando salió Israel de Egipto y lo que podían ir agarrando. Normalmente, por ejemplo, en hierbas amargas se utiliza perejil, apio, rábano, picante, de ese tipo de hierbas. Um, Agua con sal es otro de los símbolos que se utiliza normalmente en el Seder, en la mesa de Pesaj. Simbolizan las lágrimas derramadas por el pueblo de Israel y por los gentiles también cuando estaban perdidos allá en la tierra de Egipto. Y pues yo creo que es lo que se La menciona. copa de Elías, las cuatro copas, bueno, perdón, el plato de Elías junto con la copa, ¿no? Que se espera, Ujú. pero yo creo que los elementos más importantes son estos. Yo, al menos en lo personal, no acostumbro más que lo que acabas de comentar. Conozco los otros elementos, pero yo creo que estos te dan un panorama muy claro de lo que, de la experiencia de haber salido de Egipto, ¿no? Y sobre todo em, fíjate, si finalmente eso también va amarrado con lo espiritual. Si tú realmente haces una limpieza interna de la levadura, no puedes evitar entender que entonces Egipto representa a tu estilo anterior de vida, ¿no? Y definitivamente es Ujú. desprenderte de algo, Memo. Y entonces estas hierbas amargas y esta agua con sal, ¿no? Que representan las lágrimas, también es recordarte que aunque a veces parece que estábamos mejor antes, porque no teníamos tantas limitaciones, podíamos comer lo que queríamos cuando quisiéramos, pues sí hay una limitante, ¿no? Pero te limitas y te das cuenta que de alguna manera, aunque sea en una medida muy pequeña, estás mejor hoy, ¿no? Yo creo que eso es, vamos, esos elementos, si tú también los transfieres al tema interno y espiritual, te hablan también mucho de eso, ¿no? Porque, pues sí, Ujú. ¿no? Es algo que vas a extrañar, ¿no? Esa levadura, ese pecado, ese vivir para ti mismo, pues definitivamente duele, pero tiene, vamos, es como recuerda las consecuencias de lo malo que hacías para que no lo extrañes, para que realmente, por lo menos una vez al año, termines de salir espiritual, del pecado, de ese estilo de vida anterior, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que son los elementos más importantes, ¿no? O que al menos en mi mesa, en mi ceder de Pesaj, no me gustaría que faltaran. Así es, sí, sí. Y por las personas que nos están escuchando que aceptan el sacrificio de Jesús como un sacrificio de Pesaj, porque pues hay personas que no lo ven así, que no lo aceptan así. Las personas que sí lo están aceptando así, que lo ven como el cordero que fue sacrificado en Pesaj, en la Pascua, pues tenemos también que hacer la comparación, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que hizo el cordero se sacrificó, el borreguito que se sacrificó en el Pesaj, en Éxodo 12? Pues fue una señal que hubo con Dios para que Dios aceptara a ese pueblo, para que Dios pasara por alto ese pueblo y ese pueblo pudiera acercarse a él, pudiera ir hacia el monte Sinaí para tener un encuentro directo con Dios, para que Dios pudiera darle su pacto a su pueblo. Y yo creo que si estamos aceptando a Jesús como el Cordero de Pesaj, debería de ser para lo mismo, ¿no? Para que Jesús marque algo dentro de ti y que Dios pueda ver que tú estás marcado para que puedas salir, para que puedas ir al encuentro con el Padre y para que el Padre te pueda dar su pacto. Y ahí podremos decir muchos, ¿no? Bueno,
es el nuevo pacto. Pero ¿qué será el nuevo pacto? Como decías, pues hay que leer Jeremías y nos vamos a dar cuenta que realmente el nuevo pacto no es más que el mismo pacto, te lo están volviendo a dar. O sea, como que es ok, una segunda oportunidad para volverte a tomar como mi pueblo. Así es como yo lo veo y pues te invito a que lo mastiques, lo pienses y pues esperemos que disfrutes esta fiesta si es que la vas a celebrar y si no, pues también que disfrutes la otra fiesta que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo en las mismas fechas, pues por la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Así es, pues sí, así es, ahora sí que hay para todos, afortunadamente. Exacto. Y sí, yo creo que esta observación que haces eh, es muy importante. Fíjense que a veces imponerle a alguien una religión, ¿no? Y sobre todo aquella gente que estudia la Torah o que estudia raíces hebreas, ¿no? Varios contactos míos incluso del Facebook comentan que lo importante de las raíces hebreas es llegar al corazón y todo eso, ¿no? Yo creo que lo más importante de las raíces hebreas no es estudiar las raíces hebreas como un medio, ¿no? O como un fin, perdón, sino como algo que te lleva a la Torah, ¿no? Entender cuál es el origen de tu religión es muy padre, ¿no? Digo, definitivamente es todo un reto hacerlo, pero para aquellos que han decidido dar un paso más, el propósito es estudiar la Torah, no interpretaciones o explicaciones, que si Jesús comió la Pascua, que si no la comió, son dudas, ¿no? Que yo veo que la gente tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de imponerle a la gente que celebre esta fiesta. Fíjate que ya hay una religión, Memo, que impone, ¿sí? Sus creencias y que es una mezcla de judaísmo y cristianismo. No necesitamos otra, ¿no? A mí sí me gustaría hacer esta aclaración. El Islam radical es una religión que a través de la fuerza impone una mezcla de judaísmo y cristianismo. Para aquellos que dicen, bueno, ¿y de dónde sacó él esto? Hay que recordar que el Islam radical también cree en Jesús como profeta. También cree que la gente que no guarde lo que ellos dicen se van a ir al infierno, literalmente así dicen ellos, y por lo tanto pues ellos se dedican en el Islam radical a imponer esta creencia, ¿no? Ellos actualmente se está preparando una guerra en Medio Oriente, pues que ya hemos estado viendo en los medios de comunicación. Entonces, yo quisiera decirle a la gente que estudia raíces hebreas, no impongan este tipo de creencias, ¿no? Este tipo de creencias se tienen que vivir con el corazón y si la persona no la está viendo con el corazón, yo creo francamente que lo mejor es que no la siga, ¿no? El judaísmo no es algo que deba imponerse, sea cualquier cosa que la gente entienda como judaísmo, sino es algo que nace de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, Ujú. pues es algo con lo que a mí me gustaría cerrar y para mí sí es muy importante decir. Ya hemos visto, ¿no? La explicación que nos da Éxodo, entonces no es un tema de salvación, chicos, no es un tema nada más de quién quiere ser Israel. Entonces, pues sí, eso era lo que quería decir. Exacto, ya por último, una pregunta, ¿tú cuándo vas a celebrar Pascua? Sí, que es un tema también. El viernes, ¿tú lo celebras cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana El jueves? El sábado, sábado. Vamos, pero el sábado al caer el sol o el viernes al caer el sol. Es que... el sábado al caer el sol. Ok, ya. Ahorita este año tú lo estás celebrando en base al calendario cívico que se tiene, pues que se lleva en Israel, ¿no? Ah, así es. Que nos dijo que Aviv 1 o Nisan 1 fue un día antes de cuando realmente se vio La la luna. luna. Ajá. Entonces, pues la mayoría de las personas, pues siguen el calendario que está establecido, que es el calendario que llevan, pues casi todas las personas que están en Israel y que están a lo largo del mundo, que guardan las fiestas. Y pues como ese calendario dice, empezó un día antes, que la luna, que el avistamiento de la luna, pues por eso la mayoría de las personas va a estar guardando la fiesta el viernes al caer el sol y el sábado pues sería el primer día de panes sin levadura Claro. y las personas que observaron la luna, que dijeron, no, yo mejor quiero ver la señal de Dios y empezar a contar a partir de ahí, pues la luna se vio el 21 de marzo, si haces las cuentas y te vas sumando,
pues veremos que el sábado en la noche es cuando sería el día 14. Por ahí alguien me preguntó, pero ¿cómo es posible que la luna se haya equivocado contra el calendario? Le dije, no, más bien la pregunta sería ¿cómo es posible que el calendario se haya equivocado contra la luna, ¿no? Cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces, pues nada más, pues es otro gran tema y de hecho hay gente que lo celebró, creo que la semana pasada, que no sé cómo va ese calendario, creo que es el calendario de Enoch. Vale, en fin, hay fíjate, bueno, a lo mejor sí, bueno, digo, este tema por supuesto es bueno, es enorme y es intenso. Fíjate que sí, olvidé una tradición que en lo particular yo disfruto muchísimo, y es el ayuno de los primogénitos. No sé si has oído hablar de eso, Memo. Me lo has comentado. Sí, prácticamente el día que se va a hacer la cena de Pascua, los primogénitos ayunamos mientras haya sol. Obviamente esto no es obligatorio, esto es simplemente una tradición que tiene como propósito agradecer a Dios que nos haya salvado en Egipto, ¿no? Explican los rabinos que cada persona debe verse, cada persona creyente, por supuesto, que abraza esto, tiene que verse a sí mismo como alguien que salió de Egipto, ¿no? Estuvo ahí, estuvo presente y fue sacado, fue rescatado, ¿no? Entonces, por eso lo comento así. Dios nos rescató ese día, los primogénitos. En vez de dejarnos morir, nos dio la receta de cómo podían nuestros padres salvarnos. Entonces, agradecemos con un ayuno. Una vez que sale el sol ya no comemos nada. Y el ayuno termina precisamente con la cena de Pascua. Se me hace más que una carga, se me hace un privilegio poder participar de este ayuno. Si alguien se anima a hacerlo, pues por supuesto es algo muy especial. Yo trato de hacer un poquito de trampa porque yo soy muy comelón. Entonces me levanto a las 4 de la mañana, como, y ya que sale el sol ya no como nada, y de verdad hago esto, ¿no? Porque pues sé que no es obligatorio y de verdad sí es algo que disfruto. Y si no, el tema definitivamente de cuándo lo vamos a hacer, pues siempre está ahí. Es un tema que tiene que decidir cada persona, cuándo lo va a hacer. Otro tema importante, así rápido también, los tipos de granos que no se pueden comer durante estos 7 días. Hay que recordar, para la gente que de repente nada más se lanza así a buscar en internet, chequen bien las páginas, porque algunas son de tradición askenazí y otras de tradición sefardita. Entonces los sefardíes sí comemos maíz, sí comemos frijol, sí comemos lentejas. Hay que recordar que los askenazis no lo hacen porque históricamente ellos arroz, claro, no, ellos decían, ¿sabes qué? Pues como vivimos en guetos y no nos dejan comerciar nada más de noche, a veces no podían distinguir si eran cereales o no. Entonces dijeron, mejor ni siquiera legumbres ni leguminosas. Entonces, pues nada más ahí entender que esa es la diferencia, ¿no? Para la comida que van a guardar. Si ustedes son de descendencia alemana, polaca y todo eso, pues seguramente simpatizarán con esa tradición, o a lo mejor no, ¿verdad? Y si nos escuchan en los países latinoamericanos, no se preocupen, coman arroz, coman maíz, la halajá lo permite. Pues muy bien, yo creo que aquí terminamos y pues les deseamos unas muy felices fiestas. Esperamos que el Eterno esté con ustedes, que el Eterno nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Como decimos al final de la cena, que el próximo año sea en Jerusalén. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בצנזה, יוצאים מבין המצרים, החצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהרטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הבשר לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה
וכל העם נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהדור, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו בזה לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, או יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן